A ver, mis niñas, nos quedamos. Estamos en el capítulo 3. Cierra la portada ahorita, pesado. Capítulo 3 y estamos en la última sección, que es la sección 11ª. La sección que dice haciendo rodar la piedra que sella la separación. De acuerdo a lo que leímos en esa sección, la piedra es el cuerpo y la relación especial es la tumba. ¿Ok? Mi Karen hermosa, todo perfecto. Ahorita terminando, nos contactamos y platicamos, pero todo perfecto, sí, ya cayó y todo. Entonces, la piedra es el cuerpo y la relación especial es la tumba. Entonces, como dice el título, haciendo rodar la piedra, es decir, el cuerpo que sella en la tumba esa relación especial que es la separación. ¿Ok? Eso lo leímos la sesión pasada. Y ahorita vamos a leer el inciso A, que es el único inciso, y con esto vamos a terminar el capítulo 3, que dice, ¿hubo resurrección física? Como pregunta. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Voy a empezar. Párrafo primero. Y dice Jesús, dos puntos, y entre paréntesis, ojo, mis niñas, esto fue tomado del Urtext. ¿Qué es el Urtext? El escrito original que Helen recibió, que no está publicado en el texto del curso. ¿Por qué? Porque era contenido especial para su proceso. Hay mucha información, mis niñas, y eso lo hemos ido viendo en otros libros, donde Jesús le hablaba específicamente a Helen de su proceso personal. Y esto que vamos a leer a continuación es parte de esos urtext, como le llaman, ¿ok? Voy a empezar a leer. Y dice, mi cuerpo desapareció porque ya no tenía ninguna ilusión acerca de él. La última se había ido, se había depositado en la tumba, pero no había quedado nada que enterrar. No se desintegró porque lo irreal no puede morir. Ojo, ¿eh? Simplemente se convirtió en lo que siempre fue. Y eso es lo que significa, ojo, hacer rodar la piedra. El cuerpo desaparece y ya no esconde lo que hay más allá. Meramente cesa, fíjense, de interferir con la visión. Hacer rodar la piedra es ver más allá de la tumba, más allá de la muerte y entender que el cuerpo no es nada. Lo que se entiende como nada debe desaparecer. Es, mis niñas, como ponerlo en su justa dimensión, ¿ok? Después, asumí una forma humana con atributos humanos para hablar con aquellos que tenían que probar al mundo la falta de valor del cuerpo. Esto está hermoso. Y si se fijan, esto no está en el curso, porque, insisto, esto venía o lo canaliza para un proceso personal. Esto ha sido muy mal entendido. Vine a decirles que la muerte es una ilusión y que la mente que hizo el cuerpo puede hacer otro, puesto que la forma misma es una ilusión. Ellos no me entendieron, no. Pero ahora os hablo a vosotros y os doy el mismo mensaje. La muerte de una ilusión no significa nada. Desaparece cuando despiertas y decides, ojo con la palabra, no soñar más. Y vosotros todavía ciertamente tenéis el poder de tomar esta decisión tal como yo lo hice. Dios tiende su mano a su Hijo para ayudarle a levantarse y regresar a Él. ¿Cómo? Recuérdame, recuérdame, recuerda. Yo puedo ayudar porque el mundo es ilusión y yo he venido al mundo. Mira más allá de la tumba, del cuerpo, de la ilusión. No tengas fe en nada, ojo, esto es hermoso, subrayenlo. No tengas fe en nada, sino en el Espíritu y en la guía que Dios te da. Él no pudo haber creado el cuerpo, porque el cuerpo, mis niñas, es un límite. Debe haber creado el Espíritu, pues es inmortal. Pueden ser limitados, pregunta, ojo, ¿eh? ¿Pueden ser limitados aquellos que han sido creados como Él? El cuerpo es el símbolo del mundo. Déjalo atrás. No puede entrar en el cielo, pero yo puedo llevarte ahí cuando tú quieras. Juntos podemos ver el mundo desaparecer y sus símbolos desvanecerse con él. Y entonces, y solo entonces,
No puedo hablar de eso. ¿Qué tal, Un cuerpo no puede permanecer sin ilusiones y la última en ser superada es la muerte. Este es el mensaje de la crucifixión. No hay grados de dificultad en los milagros. Este es el mensaje de la resurrección. La ilusión o las ilusiones son ilusiones. La verdad es verdad. Las ilusiones se desvanecen. Solo la verdad permanece. Estas lecciones necesitaban ser enseñadas solo una vez, porque cuando se hace rodar la piedra de la muerte, es decir, el pensamiento, la creencia de la separación, pregunta, ¿qué se puede ver sino una tumba vacía? Y eso es lo que tú ves, que me sigues en la luz del sol y lejos de la muerte, más allá de todas las ilusiones, a la puerta del cielo, donde Dios mismo vendrá para llevarte a casa. ¿Ok? Insisto, esto no lo vamos a encontrar en el texto. ¿Por qué? Porque esto fue una canalización directa para el proceso personal de Helen. ¿Sí? Pero obviamente quien tiene acceso a esas, que sí hay, Kenneth Wapnick en muchos libros comenta y hace referencias a esos úrtex personales para Helen, que si los conoces y como Nouk Sánchez haces un libro, los puedes tomar como referencia para muchos títulos. En este caso, rodar la piedra que sella la separación, que es el cuerpo. Todo es un simbolismo, mis niñas, ¿ok? Son metáforas. Con esto acabamos el capítulo 3 de este libro maravilloso. ¿Vamos bien? ¿Hay preguntas, dudas? Ya todas las sesiones están en YouTube por si a veces han faltado, ahí se pueden poner al corriente. Es importante para que tengan todo, ahora sí que. Bueno, mis niñas, viene un tema muy escabroso. El capítulo 4 que se llama Sexo y Unión Transorgásmica. Va a ser un tema incómodo y lo dice aquí al principio Nouk Sánchez. Bueno, pasando esta página, hay también como unas referencias del texto, mis niñas. Ahí se van de tarea, el capítulo 18, el capítulo 22 del texto que hace referencia a lo que acabamos de leer. Quizá un poquito toman lo que le manda a Helen y lo pone para el texto. Eso lo leen y pues lo pueden ahí como que entender de lo que acabamos de leer del Urtext. Bueno, capítulo 4, mis niñas, siéntense bien, acomódense, abran la mente y vamos a leer. Y como dice aquí Nouk en la introducción, este capítulo en particular tal vez sea sumamente desafiante para la identidad personal del ser corporal. Entonces, el personaje a todo lo que da se va a sentir como incómodo. De todos modos, mis niñas ya saben, preguntas, comentarios, lo que sea, abre el microfonito y me dicen. El contenido, sigo leyendo, intransigente de esta enseñanza, bien podría ser rechazado. Cuando creemos ser un cuerpo, que él, entrecomillado, es la fuente de nuestro bienestar, nuestro placer, nuestra vida, y asumimos que sabemos qué es el amor y cómo expresarlo conforme al ser corporal, es entonces que las enseñanzas avanzadas de Jesús sacudirán severamente la jaula del ego. Cuando yo creo que soy el cuerpo, las enseñanzas, obviamente, que estamos estudiando del curso, sacuden, mueven, incomodan, enojan, pero es ahí donde me doy cuenta que estoy haciendo el verdadero trabajo. ¿Ok? Espérenme por qué. Quiero abrir el libro. Ya, perdón, Gracias. Y sí se fue, ya llegó. no, ya llegué, perdónenme, mis niñas, es que se me fue el internet. Bueno, voy a empezar entonces. Bueno, sigo leyendo.
Cuando creemos ser, mamá, ¿me cierras la puerta, por fin? Cuando creemos ser un cuerpo, que Él es la fuente, repito, porque esto es importante, es la fuente de nuestro bienestar, nuestro placer, nuestra vida, y asumimos que sabemos qué es el amor y cómo expresarlo conforme al ser corporal, entonces las enseñanzas nos incomodan. No se nos pide, ojo, esto vayan subrayando mis niñas como les vaya moviendo. No se nos pide que despertemos de la identidad corporal ilusoria de inmediato, que eso es un error muy común en las enseñanzas de la nueva era, ¿no? Ponte a meditar y haz cosas raras y no comas carne. No, esto es un proceso progresivo. Y dice aquí Noak, nos llevó millones de años en la ilusión del tiempo autoconvencernos de los principios de la separación, darle realidad al sueño. Esto implicó que eligiéramos pasar de vivir como espíritu ilimitado, unificado y sin opuestos, que es lo verdaderamente lo que somos, el amor, a encerrar, ojo, separar, dividir y atrofiar de manera drástica la amplitud infinita de nuestra mente hasta creernos confinados en un cuerpo físico, creernos que la ilusión es verdad. Nuestra mente eterna y unificada rebasa con creces el tamaño del universo, tal como lo concebimos. No conoce limitaciones de tiempo, de espacio, ni de cuerpos. Para enseñarle a nuestro ser la separación, ojo, mucha atención mis niñas, para enseñarle a nuestro ser la separación, imaginamos dividir esta mente, y la pone con mayúscula, es decir, la mente unificada, en miríadas de mentes separadas y privadas, e intentamos comprimirlas en cuerpos diminutos, temporales y amurallados. Quienes ya leyeron conmigo el libro del mensaje de Kenneth Wapnick, ahí se nos explica esa tercera y cuarta división, cuando fragmento la mente y la hago chiquitita, la filiación, que es lo que podríamos entender a nivel un poquito más elevado, y todos esos pequeños cuerpos que vemos fragmentados en la forma. Para mantener este paradigma tan restringido y garantizar que fuera un drama sin fin, fíjense el proceso, El ego con su héroe, que es el cuerpo, urdió un sueño central, entrecomillado, de donde emanarían todas las demás ilusiones. Todo esto lo vimos claramente en el libro del mensaje. Quienes ya lo leyeron conmigo, también está en YouTube, maravilloso. Como Kenneth Wapnick hace las 4 divisiones. Y aquí está explicándole un poquito Nouk Sánchez a su forma. Este oscuro y brutal sueño central literalmente sustentaría todas las ilusiones. Esta obsesión primordial parecería tan estupenda, tan absolutamente realista, que nadie la cuestionaría jamás. Si no creyéramos en él y su apariencia, entrecomillado, abrumadoramente convincente, no nos tentaría ni cautivaría, en realidad seríamos libres. Por eso es recuérdame, recuérdame, recuerda. Este sueño central es nuestra creencia errónea de que la muerte es el resultado inevitable de toda vida. ¿Qué tal? Causa, mente dividida; efecto, creer que la muerte es el final de la vida. Nos ha llevado eones en el largo y arduo sueño de separación autoconvencernos de esta mentira. Creer en la inevitabilidad de la muerte profundiza aún más nuestra creencia inconsciente de que Dios, como amor que no cambia, es muerte y quiere obviamente nuestra muerte. Entonces, ¿a qué Dios me estoy asociando? ¿Al del sueño? ¿Al Dios del ego? ¿Al Dios del miedo? ¿Al de verdad que creemos que su final es la muerte? ¿O al Dios del amor, el verdadero, al que es mi fuente? Esta creencia de mente es resultado directo de la profunda división en nuestra mente, atención, entre miedo y amor. Segunda división, Kenneth Wapnick, libro del mensaje. Segunda división, mente recta y mente incorrecta, recuerdo, olvido, amor, miedo. De modo que los investimos de realidad a ambos, creyendo por error que son dos poderes opuestos,
e igualmente reales. Él me cae bien, ella me cae mal, ahorita tengo amor, ahorita tengo odio, ahorita tengo resentimiento, ahorita estoy triste, estoy deprimida. La dualidad en toda su expresión es lo que está aquí explicando No, ¿ok? A través del filtro del ego, hemos proyectado miedo y muerte sobre Dios, quien no sabe nada de ellos. Se los mandé hoy, se me hizo hermoso. Quien anda pidiendo ayuda, anda hablando desde el ego. Bien importante. Repito y vamos a subrayar, a través del filtro del ego, hemos proyectado miedo y muerte sobre Dios, quien no sabe nada de ellos. Inconscientemente estamos convencidos de que Dios no es amor, sino miedo, claro. Inconscientemente, en algunos momentos un poquito más consciente. ¿A qué Dios me estoy yo asociando? Que le ando pidiendo que me quite un malestar, que me aleje de algún lado, cuando Dios no tiene nada que ver con eso. Y dice, la muerte es el símbolo del temor a Dios. La idea de la muerte oculta su amor y lo mantiene al margen de la conciencia, cual un escudo puesto en alto para bloquear el sol. Acuérdense que aquí vamos a entender muerte no como literalmente la experimentamos en el mundo dual, ¿ok? Muerte como idea, como pensamiento de separación, cualquiera que sea. Bien claro, por eso la idea de la muerte, todo lo que tenga que ver con miedo y separación, oculta su amor con mayúscula. Lo siniestro de este símbolo basta para demostrar que la muerte no puede coexistir con Dios. Con ese Dios en mayúscula, el Dios del recuerdo, el Dios de la fuente, el Dios del amor. Si la muerte es real, para una sola cosa, la vida no existe. Y esto ya lo hemos platicado, aquí sí, aquí no, aquí a veces, aquí de repente, aquí jamás. Radical, ¿ok? La muerte niega la vida, pero si la vida es real, lo que se niega es la muerte. En esto no puede haber transigencia alguna. O bien existe un Dios, fíjense cómo pone a Dios en minúscula, un Dios de miedo, o bien con mayúscula, uno de amor. Esto está en el manual para el maestro, pregunta 27, que habla de la muerte específicamente. Pregunta 27, el manual para el maestro, la muerte. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo proceso la muerte? ¿Cómo entiendo la muerte? ¿Cómo me asocio a la muerte? Párrafo 3, oraciones 1 y 3, y párrafo 4, oraciones 2 y 6. Y ahora, referencia del texto, capítulo 15. El ego te quiere ver muerto. Insisto, entiendo la palabra muerte o muerto desde una amplitud de contexto, ¿ok? Pero él no quiere morir. El resultado de esta extraña doctrina no puede ser otro, por lo tanto, que el de convencerte de que él te puede perseguir más allá de la tumba. Te vas a ir al infierno, ¿no? Párrafo quinto, atención. Radical, otra vez. O creemos ser un cuerpo y por lo tanto valoramos el miedo, o creemos que somos el santo ser y valoramos por lo tanto el amor inmutable. Esa decisión es nuestra, ¿eh? No depende de nada, porque afuera no hay nadie, ¿ok? Es mi decisión. Las dos creencias, atención, son irreconciliables. No a veces una, no a veces otra. Hoy me levanté de buenas y entonces hoy soy amor, pero mañana me cae todo el mundo gordo. No. Radical, ¿a quién me asocio permanentemente? Despertar del sueño es el viaje de deshacer. Atención, subrayamos, mis niñas, lo vimos hace 2 sesiones. Despertar en el sueño y despertar del sueño. Y aquí dice, despertar del sueño es el viaje de deshacer la identidad corporal, que es nuestro mayor ídolo, y el sustituto de Dios como amor. Somos un cuerpo y me la compro y me la creo y soy víctima de lo que al cuerpo se le ocurra manifestar. ¿Ok? Después de nuestra atracción por la muerte y por el especialismo, cuerpo, personaje, el yo especial, el apetito sexual, ahí viene.
Es la tercera raíz fundamental del sistema de pensamiento egoico. Vayan apuntando, vayan subrayando. Es el impulso de placer, y lo pone entrecomillado, humano más potente y el que más defendemos. Si no recibe del Espíritu Santo un nuevo propósito divino para la curación, ¿qué está queriéndonos decir aquí? Que no lo neguemos, que no lo reprimamos, sino que le cambiemos el propósito. ¿Estamos todas de acuerdo? Este impulso, si no lo entrego como propósito divino, perpetúa el cuerpo y el especialismo y por lo tanto el sufrimiento y el ciclo de muerte. Mucha atención, criterio amplio, por favor. Al creernos mentes privadas en cuerpos separados, ansiosos por obtener todo el placer y especialismo que podamos en el corto lapso entre nacimiento y muerte, el sexo tiene un profundo valor para el ego. Favorece en gran medida este particular apetito corporal porque su imperiosa ansia de placer sensual tiene como objetivo mantenernos identificados con el cuerpo, acumulando una culpa que nos mantiene encerrados en el arduo ciclo de la reencarnación. Además, el sexo se usa inconscientemente. Mucha atención, subrayamos, mis niñas. Además, el sexo se usa inconscientemente para separar, entrecomillado, aún más a través de sus relaciones especiales. Ah, me encanta esto. Relaciones especiales, subrayamos, románticas. Que si se acuerdan, mis niñas, en el texto, en el curso, uno de los títulos de relaciones especiales se enfoca en las relaciones de pareja, porque es donde más relación especial encontramos. Y como aquí dice, a través de sus relaciones especiales románticas, las de pareja. Al sustituir por el cuerpo ilusorio al espíritu inocente y lleno de luz de nuestra amada pareja, ni la vemos, ni nos vemos en realidad, y así inadvertidamente traemos conflicto y sufrimiento a nuestras relaciones. Por esa razón, Jesús incluyó el tema del sexo en su dictado original de un curso de milagros a Helen Schuckman, explicando, espérenme, que ya se me trabó esto, explicando, ay, me está fallando mucho el internet. Explicando, sigo leyendo, que el obrador de milagros debe entender este tema, claro. Sin embargo, nos dice que todo este desaprender llevará tiempo y para eso es el tiempo. Y vamos, capítulo 1 del texto, sección séptima, el amor de Dios por un breve periodo de tiempo todavía tiene que expresarse de un cuerpo a otro. No niego el cuerpo, ¿ok? Ya que la visión es aún muy tenue. El mejor uso que puedes hacer del cuerpo es utilizarlo para que te ayude a ampliar tu percepción, de forma que puedas alcanzar la verdadera visión con mayúscula, visión crística de la mente recta, de la que el ojo físico es incapaz. Aprender a hacer esto es la única, fíjense cómo utiliza la palabra, la única utilidad real del cuerpo. Un curso de milagros, Urtex, esto sí viene del original, pero sí se puso en el texto, capítulo 1, sección séptima, párrafo 2, oraciones 3 y 5. El sistema de pensamiento del ego, el de la separación, el del miedo, nos impide reconocer que su clasificación de todo, tanto positiva como negativa, dualidad, mundo de la ilusión, siempre se basa en el miedo. Aunque sea positiva, ¿sí? Eso tiene que quedar cristalino. Aunque sea positiva, la interpretación del ego siempre se basa en el miedo. La carencia y el miedo impulsan todas sus aspiraciones, incluso las que parecen positivas. Qué fuerte, ¿no? Como el amor, la salud,
la abundancia y la felicidad. Esto queda claro, mis niñas, porque esto se puede prestar a que nos confundamos. Si estoy pensando en abundancia, estoy en el espíritu. No, a menos que te recuerdes como abundancia. Pero si estás solicitando abundancia, si estás solicitando salud, si estás solicitando felicidad, estás en ego. ¿Sí queda claro esto? Porque entonces no te estás recordando como lo que realmente eres. El cuerpo, sigo leyendo, con sus sentidos y apetitos sensuales, es su indiscutible centro de mando. Hasta que no hayamos comenzado a unirnos al Espíritu Santo en usar el cuerpo. Ojo, por favor, subrayen mis niñas, repito, hasta que no hayamos comenzado a unirnos al Espíritu Santo en usar el cuerpo para un nuevo propósito divino, todo se decidirá de acuerdo con las necesidades corporales y entre paréntesis miedo y no con nuestro espíritu, entre paréntesis amor. ¿Y esa decisión de dónde proviene? De mi mente, a través de recuérdame, recuérdame, recuérdame. No tiene nada que ver lo que no existe, que es el afuera. No se nos pide renunciar al sexo, mucho menos sentirnos culpables por valorarlo. Se nos insta a abrir nuestra mente a una enseñanza de amor que viene más allá del cuerpo, dando a ese mismo sexo un nuevo propósito. Como todo lo que hemos venido aprendiendo, ¿estamos de acuerdo? No es negar el sexo, no es negar el cuerpo, no es negar el tiempo, no es negar el perdón ni el espacio, es observarlo desde una mirada nueva para darle un propósito desde el espíritu. Si lo acogemos con mente y corazón abiertos, el Espíritu Santo nos ayudará a descorrer el velo del miedo para que podamos recibir el inmenso amor y la dicha que nos esperan más allá. El impulso de placer sexual es defendido especialmente en el sistema de pensamiento egoico debido a la creencia, ojo, ahí vamos, con una creencia, social, colectiva, aceptada, reconocida. Creencia compulsiva y generalizada en el amor especial. Y lo pone entrecomillado, junto con la convicción de que sexo y amor son sinónimos. ¿Qué tal, Está fuerte, mis niñas, y va a darle duro a las creencias sociales colectivas, como dice aquí, compulsivas y generalizadas respecto al sexo, al amor, a la fidelidad, a la lealtad. Este impulso está en la raíz profunda e inconsciente de la necesidad egoica por autonomía de Dios. Este impulso, estoy repitiendo, está en la raíz profunda inconsciente, es decir, profundamente sumergida en la mente de la necesidad egoica por autonomía. En la historia, sigo leyendo párrafo 12, en la historia del sueño egoico ha habido tremendos intentos de suprimir el apetito sexual, especialmente en algunos enfoques religiosos. Todo en nombre de las equivocadas, atención, equivocadas responsabilidades morales del ego. La creencia central, pero errónea, que sustenta esta supresión sexual es creer que, ojo, creer en el pecado. También lo ponen entrecomillado. E incluso en la posibilidad de pecar. Típico del sistema de pensamiento del ego, la creencia errónea en el pecado siempre, obvio, reclama castigo. Y aquí les pido, insisto, mente amplia, criterio amplio, ¿cómo puede esto generar el castigo? La supervivencia del ego depende de su creencia innegociable en el pecado.
Esto culpa o esto genera culpa, que a su vez hace inevitable al miedo. Y por un tema que tuve en alguna terapia, una personita, sin ni siquiera caer, y voy a hablar en términos específicos, sin ni siquiera caer en una infidelidad en su matrimonio, por el simple hecho de un pensamiento considerado como pecado, se la pasaba con infecciones. ¿Sí me captan el ejemplo? Ahí está. Pensamiento basado en el pecado, de acuerdo a la creencia generalizada compulsiva, y entonces se generaba un castigo a través del único que puede generar un castigo porque cree en el pecado, el cuerpo. Y ni siquiera lo había consumado físicamente. Párrafo 13. La supresión sexual es una especie de negación. Mucha atención. A ver, Noriko, espérame. O sea, esta personita, o sea, ni siquiera había consumido su pecado y tenía infecciones, pero era por la mente. Claro, ¿por Sí, qué? ¿verdad? Ajá, El pensamiento es lo que genera todo lo que es forma. ¿Estamos de acuerdo, Pati? ajá, sí, No necesito generarlo en la forma para que en mi mente ya esté generando una creencia inconsciente. claro, claro. Entonces, al momento en que ella generaba un pensamiento que en su creencia inconsciente consideraba como pecado, a nivel obviamente colectivo, general, se estaba generando un castigo, porque eso es incorrecto, de acuerdo a esa creencia inconsciente que yo asocio como pecado. Ujú, sí, ya entendí. Entonces, a nivel corporal, que es la única manera donde yo puedo generar aparentemente un pecado que conlleva un castigo, era que se la vivía con infecciones. Ujú. Sí, el cuerpo reacciona a los pensamientos. Por supuesto, y ese Ajá, pensamiento sin necesidad de consumarlo a nivel físico, sí, le estaba generando un castigo por tener, vamos a ponerlo en palabras muy sociales, pensamientos pecaminosos. ya. Y entonces le generaba un castigo. ¿Cómo te atrevías siquiera a tener ese pensamiento? Ujú, Sí, mis niñas, como también voy sí, a irme al extremo, también en terapia. Voy a usar, insisto, términos muy sociales para que quede claro el ejemplo. Una persona promiscua, pero que en su mente inconsciente no tiene la creencia del pecado corporal así. Y es una persona promiscua que goza de su sexualidad a todo lo que da. y nunca se enferma. Jamás, Sí. jamás. ¿Por qué? Porque todo se basa en un pensamiento que está sustentado en una creencia inconsciente. Y su creencia no está asociada a que el sexo es algo incómodo, que es pecaminoso, que es malo. Lo que quiero que entiendan con estos dos ejemplos, y los tengo reales en terapia, es que los dos extremos son creencias. Ujú. ¿Dónde o en dónde se fundamenta que uno físicamente muestre una cosa y el otro muestre físicamente otra cosa? En la creencia que lo sustenta. Claro, Y en la una, mente. claro, en el pensamiento, una ni siquiera lo sufre a nivel corporal porque su creencia es otra. Y otra ni siquiera llega a la consumación corporal y lo está manifestando a nivel corporal. Ahí podemos ver en ese ejemplo clarísimo el poder de la mente, mis niñas. Yo no necesito ir a manifestar nada físicamente para que se modifique físicamente algo. Sí, mi Pati hermosa, sí todas. Sí, sí, Y esto es sí, muy gracias. liberador. No, gracias a ti, mi Pati. Y esto es muy liberador si lo entiendo de manera correcta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero hay que entenderlo de manera correcta. ¿Sí vamos bien hasta aquí? sí, gracias. No, a ti, mi Pati, sigo leyendo. Voy a repetir.
Párrafo decimotercero, la supresión sexual es una especie de negación y esta siempre conduce a la proyección, que es lo que les estoy diciendo con el ejemplo. Lo que el ego niega es su propia creencia no perdonada en el pecado, es lo que les estoy ahorita poniendo en el ejemplo, que luego proyecta sobre sus relaciones y sobre su cuerpo en forma de conflicto y enfermedad. Pero todo viene basado en un pensamiento que está sustentado en una creencia que para mí es mala. Esta creencia no perdonada en el pecado implica que el ego necesita administrar su propio autocastigo. Obviamente, en esta sección sobre el sexo, la intención de estas enseñanzas ciertamente no es la supresión ni la negación, y esto tiene que quedar bien claro y siempre lo hemos repetido. Aquí no se trata de negar, ni suprimir, ni tapar. Al contrario, es observarlo desde otra perspectiva. Tampoco se trata de ilusiones como el pecado, la moral o la vergüenza. Primordialmente, estas enseñanzas nos alientan a abrirnos. Por favor, subrayen, mis niñas, repito, principalmente o primordialmente, estas enseñanzas nos alientan a abrirnos a un amor con mayúscula superior, que nunca juzga lo que hacemos o no hacemos. ¿Por qué? Porque ya lo hemos platicado, el hacer o no hacer es irrelevante. La forma es irrelevante, lo que haga, mi conducta es irrelevante. ¿Qué lo hace relevante? El desde dónde lo hago. ¿Sí? De hecho, dice aquí, el objetivo de practicar estas enseñanzas es guiarnos a la experiencia eufórica del amor, fíjense, del amor con mayúscula, más allá del cuerpo. Para continuar con su sueño de separación, la mente egoica, ojo, debe encontrar sustitutos para la unión verdadera, claro, ya que la unión más allá del cuerpo es su mayor temor, claro, porque ya prescindes de él. De ahí, fíjense, de ahí que el ego tenga esa obsesión con el ser el cuerpo mismo, con sus relaciones especiales y con sus miedos al impulso milagroso puro, es decir, desde el amor del recuerdo, no distorsionado y a los instantes santos de unidad con otro. Todo menos unirme en santidad con mi hermano. Este es el miedo a la intimidad real. Intimidad real, ¿qué quiere decir esto? Que no tiene nada que ver el cuerpo. A la libre de la transferencia o interferencia del cuerpo. La comunión genuina con un hermano o hermana sin defensas y de corazón eclipsa el ser corporal entero. Repito, no tiene nada que ver el cuerpo. Hay muchas cosas, yo nunca lo he practicado, lo he medio leído, todo eso del sexo, ay, se me fue ahorita que lo hacen a nivel como con la kundalini, Tantra, eso, tántico. el tántrico, exactamente. Ujú. Es una buena manera de empezar a trabajar un poquito esto, la unión íntima mucho más allá del cuerpo y llegar a efectos corporales, pero trascendiendo el cuerpo. Y esto, sigo leyendo, es lo que el ego teme, incluso, qué fuerte, incluso mucho más que la muerte misma. Porque si tú a nivel de sueño, es decir, en el sueño comienzas a hacerte consciente, el ego pierde todo poder. Todo poder. Párrafo 15. Puesto que el sistema de pensamiento egoico defiende con tal fuerza el impulso sexual, te animo a leer este capítulo con mente abierta, claro. Mucha mente abierta, mis niños. Entréguenselo al espíritu, que no sea Noriko ni el personaje el que esté escuchando esto. Y no seas duro contigo mismo. Una mentalidad abierta es en realidad, ojo, la última característica de Dios que solemos abrazar.
Siempre anteponemos el juicio, mis niñas, que es todo lo contrario a la mente abierta. La mente abierta es recibir cualquier información sin prejuicio, sin información de por medio. Por eso dice aquí, es la última característica de Dios que solemos abrazar. Y la razón es que una mente abierta no puede sobrevivir el juicio, pero el ego lo valora mucho. O sea, para el ego el juicio es fundamental, es parte de sus características. ¿Por qué? Porque le asegura el suministro regular de culpa que necesita para mantener su reinado ilusorio de terror. Claro. O sea, el elemento primordial del ego es el juicio. Tal vez, aquí viene lo bonito, párrafo 16 dice, tal vez sientas disgusto, tal vez no estés de acuerdo. Sin embargo, recuerda que solo el ser corporal del ego puede estar disgustado. Entonces, si siento disgusto, si siento enojo, no pasa nada. No lo rechazo, no lo elimino, no lo niego, no, lo reconozco. Y en ese momento me hago consciente de que no es mi ser, con mayúscula, el que está experimentando esa emoción, sino mi personaje en el sueño. Y con ese reconocimiento pierde fuerza. ¿Estamos de acuerdo? El santo ser no. Solo el ser corporal, y lo pone entrecomillado, se defiende. ¿Por qué? Porque solo el ser corporal cree que está siendo atacado. Cuando siento la necesidad de defenderme, de hablar, de sacar mi argumento, es porque estoy en el ser egoico, con minúscula, creyendo que he sido amenazado, amedrentado, y entonces necesito defenderme, he sido atacado. Perdón, como yo que por mucho tiempo pues me creí que era una pecadora, ¿no? Porque pues yo me embaracé a los 18 años y para mi familia fue, o sea, realmente me convertí en una pecadora. Claro. Entonces, yo desde ahí sentí que yo no merecía más nada más que ser pecadora. Entonces, por supuesto, yo no disfruté el sexo por mucho tiempo. Se me fue la idea de lo que iba a decir, pero bueno, Pero ahí está. sí, sí. Y yo también, si yo quiero complementar esa parte, yo no sé si ay, mi, mi mente se me fue. Se les está yendo. ¿Se Este, fijan cómo el ego ahí Marla, Sí, anda? sí, Marla, no, Marla. y Yo yo no sé tengo si el tú corazón a todo conozcas lo que da. mi historia. No, hombre, relájate, ahí te va mi historia. Yo me sentía puta sin ser puta. A mí mi papá me dijo eso, Y perdón. cuando fui puta, pues ni me sentí puta. Entonces, imagínate que yo, cuando te digo que fui puta, es que o sea, yo llevo 27 años casada, hace 3 digo, me voy de tour. Entonces me fui de touring y hice todo lo que tenía que hacer para conocer el sexo, porque yo no disfrutaba el Claro. sexo. Entonces yo le pido permiso a mi esposo y le digo, ¿me dejas ir a disfrutar el sexo? Me dijo, sí. Total que, pues una cosa es decir y otra cosa es hacer. Como yo le pedí permiso a papá o a mi esposo, como sea, yo ni me sentí culpable, ¿no? O sea, yo Ujú. feliz, dándole vuelta a la hilacha. Ahí es donde viene Noriko y dice que tú te puedes sentir culpable sin serlo, o te puedes no sentir culpable y Claro. serlo. Al final, a mí mi papá me dijo desde los 8 años, te vistes como una puta. Entonces yo vivía así, yo no disfruté el sexo, whatever, whatever, whatever. Entonces yo cuando llego al curso de milagros, yo venía de tomar el diplomado de Enrique Corbera, todavía no había la maestría, luego iba a empezar la maestría con de Enrique Corbera. Entonces llego y le digo a mi coach de Enrique Corbera, le digo, pues es que yo me siento así, pues yo dije, pues me va a hacer un acompañamiento para ya no sentirme culpable. No, no, o sea, yo acabé sintiéndome más culpable de lo que era. Entonces llego con Claro. Noriko, yo no conocía a Noriko, y yo le dije, pues es que yo soy una puta y me siento puta. Y entonces como el curso de milagros es del perdón y de vivir en tu inocencia, y entonces ella en 3 patadas, así en una sesión menos de 10 minutos, me dice, me habla de la inocencia y de cómo perdonarme y de Wow. cómo creerme que soy inocente. Y como a mí nunca nadie en el curso de Enrique Corbera me enseñó y te hablan de que tú eres inocente, no, 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 pues llevo ya 5 años con Orico, pero
Em, ahora, ahora, si me dicen puta no, o no me dicen puta, Claro, pues esa palabra y yo ya somos amigas, ya no ya te la sientes puedo atacada. decir. Pero yo te entiendo, Marla, porque yo, o sea, yo hasta para compartir mi historia, bueno, yo me ponía de 3 colores. No, hombre, ahora digo, Norico, si quieres exponerme, usa mi caso, porque es desde donde te sientas, Marla, Justo. y de verdad, te lo digo bien en serio, qué bueno que fíjate cómo ahora compartimos esto. Yo Ay, así me sí, sentí, y entonces el sexo, fíjate, entonces yo regresé a mi casa, esto ya no tiene, estoy hablándote ya viendo yo regresé a mi casa, el sexo no lo disfruto, regresé por otras razones, a lo mejor valores, creencias, lo que quieras, pero el sexo no es parte de mi matrimonio. Y se supone que me fui por eso. Entonces, imagínate mi mente cuando ayer y hoy, no, si yo estoy gozándola. Gracias, Neurico, hasta aquí. Perdón por, por los últimos 2 segundos que no tienen nada que ver. sí, No, justo. Y el pero hecho de y el hecho de que mi papá me llamara puta me hizo creer que yo no merecía nada. Tan es así que pues el día que yo me salí de mi casa con mi hija, yo jamás les volví a pedir nada a mis papás porque pues yo no me sentía capaz ni de siquiera decir necesito que me ayuden en algo. Nada. claro. Pero esos procesos son maravillosos cuando, como lo que estamos leyendo, cuando me hago consciente de ellos, como Claro. decisión quizá en otro nivel de conciencia para sanar, perdonarme, superar, trascender algún tema que como alma creía que yo venía aquí a solucionar. Entonces, como dice Karen, lo dice Marla, yo escucho esa palabra que antes me generaba un ataque, un dolor, una Ay, herida. no. Hoy observo la palabra, como dijo Karen, como mi amiga, como una Claro. oportunidad maravillosa de haber trascendido eso que vine a trascender, porque los procesos son personales y decididos por mí misma. Así es. Y cuando yo logro observarlo así, el proceso no puede dañarme, no puede lastimarme, no puede hundirme, no puede generarme ningún efecto corporal. ¿Por qué? Porque ya lo vi desde la mente crística, desde el espíritu, desde el recuerdo, llámenle como quieran, como puedan. Claro, yo no me siento para nada pecadora, ni merecedora, ni nada de eso, por supuesto, ¿no? Y la palabra puta no me genera absolutamente nada. Claro, Exacto. Y qué maravilloso, porque yo con mi hija, tú no sabes cómo la culpé claro, y la señalé. Entonces, yo te lo comparto no, ahora mi hija, o sea, imagínense, mi hija, ella tiene 21 años, ella fue escort. Ya nada más les digo, estamos en Canadá. ¿Yo tenía un problema, conflicto? No, nada. Mi esposo tenía un problema, conflicto. Mi hija, sí, yo te apoyo, Entonces, imaginen hasta dónde resuenan nuestros traumas. claro, Entonces, gracias. Y se totalmente. lo digo porque Sí. sé que tu hija está aquí. Eso es bien importante. Creer en nuestra inocencia para que ellas crean en su inocencia. Amén. Porque afuera no hay nadie. Entonces, lo que tú Claro, trasciendes como mamá, se lo evitas a la descendencia y eso está por sumamente supuesto, vivido por y supuesto. visto. Entonces, nuestra única responsabilidad como papás es sanarnos para evitar que en el linaje se sigan esos traumas. Y entonces, muy buen trabajo por todas ustedes. Claro. Sí, mis niñas, ¿vamos bien? Sí, sí. Sí, perfecto, perfecto. Sigo leyendo entonces, mis niñas. Ya vamos a acabar. Faltan 2 paginitas. Solo, repito, solo el ser corporal, y lo pone entrecomillado, se defiende. Solo el ser corporal necesita tener razón. Por lo tanto, atención, mis niñas, si sientes disgusto por algo de lo que leas aquí, te animo a no juzgar ese disgusto con el ego y por tu cuenta. No entiendo nada, acuérdense, no entiendo nada. En cambio, úsalo con el Espíritu Santo de manera consciente. No entiendo nada, sé tú a través de mí, recuérdame, recuérdame, recuérdame. Así de simple, en español, sin flor de loto, en medio del caos. Toda irritación emocional, ojo con esto, subrayenlo, mi niña, mis niñas, y esto aplíquenlo para cualquier tema, no necesariamente del sexo, porque habemos unas que no tenemos ese tema, tenemos otros. Cualquier tema, amplíenlo. Toda irritación emocional revela un aspecto de los fuertemente defendidos ídolos del ego. Reconózcanse cada vez que sientan enojo, cada vez que sientan esa necesidad,
Ahí tengo una oportunidad de sanar, chasqueo dedos, no entiendo nada, recuérdame. La emoción es mi parámetro para saber qué tema vengo a perdonarme a través del otro. Todo disgusto, sigo subrayando, todo disgusto esconde una lealtad no perdonada a la creencia en la separación, el sufrimiento y la muerte. Aquí utiliza una frase que me encanta, lealtad no perdonada. Las lealtades inconscientes, que ya las hemos platicado, que ya las tenemos que tener bien, pero bien reconocidas. Todas nuestras creencias no perdonadas vienen de lealtades inconscientes. Las libero. No le echo la culpa a mi tatarabuela, porque yo soy esa alma, yo soy la tatarabuela. Entonces, todas esas lealtades inconscientes las tengo que reconocer a través de, obviamente, creencias inconscientes, lealtades inconscientes de creencias que hago conscientes para sanar. Repito, todo disgusto esconde una lealtad no perdonada a la creencia en la separación, el sufrimiento y la muerte. Escríbelos, dice Noak, por supuesto, y míralos con el Espíritu Santo en atención plena. ¿Para qué? No porque, no el karma, no la tatarabuela. ¿Para qué? Haz una radical indagación interior, de esas que incomodan mis niñas, de esas que me molestan, me llevan al límite, preguntándote, subrayamos, pregunta y en su cuadernito escribimos, ¿qué temo perder si llegara a creer o estar de acuerdo en esto? Sálganse de su zona de confort, mis niñas, y luego entrégale este apego al Espíritu Santo para que lo sane y lo intercambie por el milagro. No entiendo nada, sé tú a través de mí, recuérdame. Cualquier caso, ahorita se fue a un tema escabroso que es el sexo, maravilloso ejemplo, pero en cualquier tema que tengamos a nivel físico, a nivel experiencia corporal, tómenlo y aplíquenlo. Un punto más, párrafo 18. Dado que este material presenta, ojo, una inversión total de para qué pensamos que son el sexo y el cuerpo en realidad, es probable que el ego evite o anule los temas clave, por supuesto, los estratagemas del ego, para llevarme a caminos más confusos. Por esta razón, he intentado entrelazar con frecuencia los temas clave a lo largo de este capítulo. Al igual que el propio curso, estas enseñanzas se repiten a menudo para darles la oportunidad de abrirse paso en una mente dividida que está a la defensiva. Una de las primeras líneas de defensa del ego es quejarse por la repetición del contenido. Ah, eso me encanta. Acuérdense que el curso de milagros, así ese gordo, libro gordo de 35 capítulos de más de 500 páginas, tiene 10 ideas principales, nada más, pero que las repite en diferentes contextos, con diferentes palabras, con diferentes ejemplos, pero son 10 ideas, porque lo básico, lo esencial es muy básico, mis niñas. ¿Qué hace el ego? Tratar de confundirte, cuestionarte. Oye, pero no que esto, no que el otro. Acuérdense que el curso de milagros es totalmente inconsistente, mis niñas. Imagínense tratar de explicar la unicidad a través de la dualidad. Es todo un desafío, ¿ok? Entonces, ojo con esto que nos está diciendo. El ego siempre va a encontrar la inconsistencia para cuestionarla. Hay 6 fases, ojo, del despertar, o como lo llama Jesús, el desarrollo de la confianza, en nuestro ascenso por la escalera que la separación nos hizo descender. La segunda fase es un periodo de selección. Tendemos a resistir, atención mis niñas, tendemos a resistir las enseñanzas que amenazan nuestra identidad corporal, porque nos da miedo la pérdida y el sacrificio. Nos asociamos a un personaje, mis niñas, el personaje que está enfermo, el personaje que sufre, el personaje de víctima, y llega el espíritu y te dice, libérate de ese personaje. No, jamás.
Yo soy la que sufre, yo soy la que se lamenta y ese es mi personaje. Nos da miedo la pérdida y el sacrificio. El impulso del placer sexual es uno de los ídolos que debe sanarse para por fin pasar por el ojo de la aguja, entre comillas. Es decir, verlo distinto. Jesús habla, atención mis niñas, aquí viene lo de las fases del despertar. Jesús habla del periodo de selección en el siguiente pasaje, que dice, ahora el Maestro de Dios tiene que pasar por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil. Todo esto está en el manual para el maestro. La pregunta 4, ¿ok? Los atributos del Maestro de Dios. Y dice, al haber aprendido que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos, tiene entonces que tomar todas sus decisiones sobre la base de si contribuyen a que el beneficio sea mayor o se disminuya. Decisiones siempre. ¿Por qué es difícil? Por lo mismo, porque tienes que tomar decisiones. Descubrirá que muchas cosas, si no la gran mayoría de las que antes valoraba, no hacen sino obstruir su capacidad para transferir lo que ha aprendido a las nuevas situaciones que se le presentan. Y es ese periodo de soltar, mis niñas, de liberar, de cuestionar. Puesto que ha valorado lo que en verdad no tiene ningún valor, no generalizará la lección por temor a lo que cree que pueda perder o deba sacrificar. Mi personaje de víctima, en cualquiera de sus aspectos, ¿ok? Se necesita, dice aquí, haber aprendido mucho para poder llegar a entender que todas las cosas, todas, no algunas, tanto acontecimientos, encuentros y circunstancias, si las veo desde la visión crística, son provechosas, son oportunidades. Solo en la medida en que son provechosos, y eso yo lo determino, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor, entrecomillado, no puede aplicarse a nada más. Manual para el maestro, pregunta 4, párrafo 1, inciso A, oración 4. Si leemos bien, todo se determina de acuerdo a una decisión. Y vamos a acabar con esto. Dice, en la fase avanzada de nuestro despertar de la identidad corporal, fase avanzada, nos damos cuenta y finalmente aceptamos que no podemos ser un cuerpo y espíritu a la vez. Ya también lo dice el curso. O estás en el mundo o no estás en el mundo. O eres cuerpo y niegas el espíritu, o eres espíritu y niegas el cuerpo. Niegas el cuerpo como tu realidad, no como experiencia física. Por favor, mucha atención, ¿ok? Solo es real uno de los dos. De manera gradual y orgánica, natural, sin sacrificio, sin dolor, sin, ay, aferrándome al personaje y sintiendo que me están arrebatando algo, no. De manera gradual, porque esto es progresivo y orgánica, nos vamos percatando, haciendo conscientes de que ya no queremos sustituir con ilusiones el éxtasis de unirnos con el único llamado Santo Ser. Capítulo 22 del texto. Referencia, sección segunda. Una sola ilusión que se atesore y se defienda contra la verdad, contra el recuerdo, contra lo que realmente soy, priva a esta de todo significado y le otorga realidad a las ilusiones. Tal es el poder de las creencias, las cuales son incapaces de transigir. Y eso es bien importante, mis niñas. Y esto lo explica muy bien Desi en su libro, Este no es mi mundo o Este no es el mundo. Ese libro es muy bueno, léanlo. Tiene su grado de complejidad. Yo he de confesar que no lo he terminado, pero al principio me encanta porque hace como una analogía de que este es como un parque de diversiones. Y efectivamente es así. Con una ilusión que le dé realidad, como en el parque de diversiones, le doy realidad a un solo juego. El parque de diversiones es real para mí. Y aquí es igual. Y me toca mucho ver, no, es que esto sí es en serio. No, es que esto sí es de a de veras.
ya valió. Todo o nada, esto es radical, por eso es desafiante el curso. Pero el proceso personal nos da la oportunidad de irnos haciendo conscientes para poco a poco, de manera gradual, orgánica, natural, podamos ir haciendo ese proceso de entrega cada vez más consciente. Mis niñas hermosas, hasta aquí le vamos a dejar para el próximo miércoles empezar con la sección primera de este capítulo cuarto que dice El cuerpo, la mayor ilusión de todos los tiempos, que es un título muy parecido al que ya leímos anteriormente en este mismo libro y que estamos leyendo y que estamos entendiendo en los libros también de ayer. Ya está la clase de ayer subida en YouTube, padrísima, con este Gary Renard explicándonos todo con este libro hermoso y que tiene todo que ver también con lo que estamos leyendo ahorita en este libro de el manual. ¿Alguna pregunta más, mis niñas? ¿Dudas? ¿Quejas? Bueno, se van con tarea como siempre, practiquen, vuelvan a ver el video, repasen lo que leímos, tengan su lección de salvavidas y ante la oportunidad física de practicarlo, agradezcamos y pongamos de manifiesto lo que estamos aprendiendo. Recuérdame, me rindo, no entiendo nada y lo suelto. Sí, mis niñas hermosas, las veo de hoy en 8, algunas las veo mañana. Mañana estamos leyendo el curso, específicamente el curso. Y muchas gracias, les mando besos, las amo. Muchas Gracias. gracias. A Gracias, ustedes, Gracias. vaya todas. Gracias, Karen. a ustedes, mis niñas hermosas. Bye, bye.